decía, hace mucho calor, temperaturas altas y el golpe de calor. ¿Qué es un golpe de calor? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, el golpe de calor es algo que hay que tener muy en cuenta, principalmente cuando las temperaturas y cuando los alertas, después lo vamos a poder ver, pero son amarillo o naranja, principalmente en naranja, en el cual es la dificultad que tiene el cuerpo para poder disipar el calor a través de la piel, que es el mejor radiador que tenemos nosotros, para poder exteriorizar todo el calor. Entonces, de esa manera nosotros regulamos la temperatura. Pero si nos falla este sistema, lo que vamos a hacer es que se va a elevar la temperatura del cuerpo, la temperatura axilar. Y si a eso le agregamos temperatura de 33, 34 grados, con una humedad elevada, eso impide la sudoración y eso hace que aumente la temperatura axilar y esto produzca daño que puede producir a nivel cerebral, a nivel renal, y esas son las complicaciones que uno tiene que evitar y estando alerta cuando comienzan los primeros síntomas de lo que se llama el golpe de calor, ¿no? Por ahí uno está expuesto al calor, al sol también, ¿no es cierto? Elevadas temperaturas. Dice, ay, me siento mal, tengo dolor de cabeza, mi cuerpo está muy caliente. ¿Cómo uno diferencia eso de, bueno, quizás todo eso es más o menos normal, pero que pasó, digamos, del promedio, sí, ¿no? O tengo que llamar al médico urgente, es un golpe de calor. Claro, yo diría que sí, los puntos para tener en cuenta como alerta del golpe de calor es, en primer lugar, la temperatura. Si uno tiene la posibilidad de tomarse la temperatura axilar, sí, consideremos una temperatura más de 38 grados, tengamos cuidado con estas temperaturas ambientales, más los 38 grados. Si a eso le agregamos que tenga la piel seca, que es importante, que esté caliente y roja, bueno, esto es cuando comienza, diríamos, el golpe de calor y estamos atentos. ¿Qué es lo que debemos hacer acá? Bueno, simplemente es a la persona, al individuo que está expuesto al calor, llevarlo a un lugar fresco, bajo un árbol o en un lugar con refrigeración, ir bajando la temperatura con paños fríos y de esa manera lo vamos a ir compensando e hidratando, ya sea a través de la vía oral o a través de un suero si está la empresa de una empresa de emergencias médicas. De esta forma, después, una vez estabilizado, se traslada a un hospital donde se va a recuperar perfectamente. Pero eso es lo que hay que tener en cuenta. Y lo que tenemos que ver acá es cuál es la población que está más expuesta. Eso, la más vulnerable. Claro, sí. Entonces acá tenemos los niños por un lado, los pacientes cardíacos por otro. Y vamos a explicar también por qué. Los cardíacos y las personas mayores, los ancianos, son las personas que están más expuestas. Por supuesto que aquellos que tienen patología como puede ser la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, pacientes hipertensos, porque muchos de estos pacientes toman medicación. Y hay que ajustarla en verano, así como en invierno la tensión arterial tiende a subir por vasoconstricción, porque las arterias se aprietan, diríamos, y elevan la presión, en verano se vasodilatan y baja la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque a veces hay que disminuir la dosis de los medicamentos, principalmente de hipertensión arterial. Y en el caso puntualmente de los diuréticos hay que tener mucho cuidado porque la pérdida de sodio, la pérdida de potasio pueden producir arritmias cardíacas. Entonces sería bueno consultar con el médico y decir para bajar la dosis a la mitad, o a veces se puede tomar un comprimido, un diurético día por medio. Pero es fundamental aquellas personas que tienen principalmente cardíacas o los insuficientes renales también, por la cantidad de líquido que deben ingerir, que por supuesto que está mucho más reducida, consultar con su médico, y eso me parece que es el consejo más importante como para darle. Claro, ¿no? la alerta más importante, ¿no es cierto?, es que un golpe de calor puede llevar a la muerte, con lo cual la atención inmediata es fundamental, más allá de lo que uno puede hacer para asistir a aquel que tiene ese golpe de calor, ni hablar de la población más vulnerable, ¿no? Pero, digamos, una vez que uno, digamos, se atiende, ¿no? ¿Cuál es la solución más inmediata, por lo menos para bajar esa temperatura, más allá de los paños y demás, ¿no? Sí. Porque hay que cortar con eso. Sí, por supuesto, es lo que estaba diciendo antes. Sí. Es decir, poner un lugar fresco es fundamental. Si uno tiene una bañera, una bañadera o un lugar donde tiene agua, es poner el agua. Es como sí, los chiquitos cuando tienen temperatura, tienen convulsiones y el pediatra le dije, por favor, pónganlo, háganle en un baño de inmersión o bajo la lluvia para bajar la temperatura, porque lógicamente el agua va a arrastrar la temperatura del cuerpo y va a bajar la temperatura. Eso es ideal. Entonces, sí, uno de los puntos o de los temas importantes, aparte de esto, sí, es el hielo, haciéndolo en forma rotativa. Es decir, uno puede tener hielo o unos paños fríos, que uno tiene diríamos una olla, puede ser con hielo, con cubitos, agua. Entonces uno pone 3 toallas, digo yo. 3 toallitas o 3 paños, los moja, los escurre, lo pone debajo de una axila, debajo de la otra axila y en la ingle. Eso lo dejamos unos minutos y lo hacemos la rotación. Vamos sacando de a uno,
vamos cambiándolo y así vamos haciendo, rotándolo por el cuerpo, cada 1 minuto o 2, y de esa manera baja la temperatura rápidamente. Es fundamental hidratarlo, por supuesto, mojarle la cabeza, todo lo que se pueda, de la manera de poder darle una temperatura ambiente fría como para poder bajar la temperatura. Y eso mejora significativamente porque el daño que dijimos no es para asustar a la población de que se van a morir, pero que realmente en los casos extremos puede producir la muerte, y uno tiene a veces que, no sé si te habrá pasado ahora, que has pasado por los bosques de Palermo y ves gente corriendo a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Claro, eso es lo que se llama la prevención. Tengo que cerrar ya la nota, algún datito, digamos, de prevención. Líquido. Líquido, sí. Un gorro, ropa liviana, clara, tomar una buena cantidad de líquido, 2 litros a 2 litros y medio, y por supuesto no es ponerse entre las 11 de la mañana, 5 de la tarde, usar anteojos, protector solar, pantalla, que son algo de los elementos más importantes. Desde ya, muchísimas gracias, Norberto, como siempre.